Muy bien, y ya está en el estudio, a quien le agradecemos mucho, Rolando Guadaña, el juez, que en el día de hoy ha sido noticia. Le doy la bienvenida. ¿Cómo le va, Rolando? ¿Todo bien? Muchas gracias. Buen Bueno, día a usted y a la audiencia. también siempre le digo que ha quedado trunca mi carrera de abogado, pero por lo menos ha sido profesor. Eso es una postilla que no tiene nada que ver, porque apenas he podido rendir introducción al derecho y aprobar en un examen que creo que usted tuvo que tomar en 4 o 5 aulas al mismo tiempo, y que fue así como hizo mucho ruido, porque casualmente no se categorizó por tener muchos aprobados, pero eso es otra cosa. 1.500 alumnos ingresaron ese primer año a la carrera de abogacía. Claro, bueno, y apelando a esa posibilidad de diálogo y a la claridad que siempre nos entrega el juez civil, comercial y de familia de tercera nominación, digo bien, ¿no? Así es. Bueno, en esta causa, es una causa por daños y perjuicios en un accidente de tránsito que se registra en el año 2010 y en el que fallece una persona. Bueno, establece las responsabilidades de quien manejaba un camión que embistió un auto. Después deja algunas cuestiones que tienen que ver después con la cuestión penal, entiendo, pero realiza juez Guadaña aquí presente un exhorto, una medida, toma pidiéndole a los responsables de Vialidad Nacional y de Vialidad Provincial y quienes tienen competencia en los caminos de las municipalidades y demás, la posibilidad de que se revise las acciones para evitar la siniestralidad vial. 7.000 personas aproximadamente desde el año 92 mueren en la República Argentina sin que se pueda mejorar eso. O sea, 14 personas por día, lo charlábamos recién, todos los días 14 personas mueren por accidentes de tránsito. ¿Puede comentarnos un poco más? Le voy a pedir que me repita un poco lo que estuvimos charlando, pero evidentemente esto no es exclusivamente vinculante ni es una obligación que va a tener Vialidad, pero usted ha decidido hacer un apartado en su fallo para que se tome esto casi como una catástrofe, porque 7.000 personas desde el año 92 vienen falleciendo, es una barbaridad, ¿no? Desde el año 92 hasta ahora, esto equivale a más de 180.000 personas fallecidas por causas evitables, es decir, más que los habitantes de la ciudad de Río Cuarto. Para que tomemos dimensión de la tragedia de la que estamos hablando. Fallecidos por causas humanas, no se trata de una catástrofe natural. Los seres humanos, los habitantes de nuestro país, las autoridades, generamos las condiciones para que esto suceda y también las podemos evitar. Entonces esto es lo que me ha llevado a mí, después de tener que resolver varios fallos, que realmente cada vez que tengo que resolver las indemnizaciones por la muerte de un hijo, en este caso un joven adolescente de 16 años, de una madre, de un padre, de un hermano, a mí me conmueve y me planteo, bueno, ¿qué podemos hacer para no solamente pagar una indemnización que nunca es suficiente, sino para evitar que esto vuelva a suceder? Entonces, lo que hice fue utilizar una moderna herramienta procesal que se llama mandato exhortativo, que es una posibilidad que tenemos los jueces de exhortar a las autoridades públicas o a quienes corresponden cuando detectamos una situación grave. En este caso yo he considerado que hay una situación de violencia estructural de los derechos humanos, nada menos que el derecho a la vida, y los tratados internacionales obligan al Estado Nacional a brindar las máximas posibilidades de vida y de salud y de integridad física a las personas. Bueno, entre 5.000 y 7.000 personas por año, según la estadística que tomemos, como bien decías vos, 14 por día fallecen porque no se toman las medidas adecuadas. Entonces, frente a esto, yo exhorto, y el término exhortar en nuestro lenguaje no implica un mandato de cumplimiento obligatorio dentro de un plazo perentorio, sino que implica advertir a las autoridades que hay un juez que está advirtiendo que en la República Argentina se está produciendo una violencia estructural de los derechos humanos, para que ellos lo analicen y tomen las medidas en el ámbito de su competencia que estimen adecuadas. Esto es lo que yo he hecho en esta sentencia. El exhorto va dirigido en primer lugar a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, porque es la única que tiene competencia a nivel nacional, y si bien en nuestro país
la competencia sobre el tránsito está repartido, hay responsabilidades municipales dentro de la ciudad, hay responsabilidades provinciales dentro de las rutas provinciales y los caminos provinciales, y hay responsabilidad nacional en las rutas nacionales. Pero la única que tiene la posibilidad de coordinar a todos estos organismos es la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Por eso que no es una medida tomada en contra de, sino es a favor de, es decir, estoy colaborando con las autoridades nacionales, estoy de alguna manera también, y por eso agradezco la posibilidad que me dan de difundir esto y que difundan esto, de que prestemos atención todos, porque esto es responsabilidad de todos, mayores, en las autoridades, pero todos los que conducimos un auto, todos los que somos peatones, tenemos parte en esta responsabilidad en que tomemos conciencia de lo que nos está pasando, porque el primer problema, y esto uno lo ha estudiado bastante con el tema de la violencia de género y la violencia contra la mujer, el primer obstáculo que se tiene que vencer para solucionar un problema es tomar conciencia del mismo. O sea, y cuando se produce una invisibilización de un problema porque se lo naturaliza, como se naturalizó en nuestra sociedad durante mucho tiempo la violencia contra la mujer, no se tomaba ninguna medida para tratar de evitarla. Con los accidentes de tránsito pasa lo mismo. Como es una matanza por goteo, hoy muere una persona en Río Cuarto, mañana o a la tarde 3 en Santa Cruz, 5 en Neuquén, no tomamos dimensión, lo naturalizamos, decimos no podemos hacer nada, nadie puede hacer nada, y esto evita que se tomen soluciones adecuadas. Lo que yo intento o he intentado hacer con esta sentencia es exhortar a las autoridades competentes, dispuesto a que se oficie a la Dirección Nacional de Seguridad Vial, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pero también al Ministerio de Transporte, que es el jefe directo y quien tiene a cargo la planificación de todo lo que tenga que ver con la seguridad del transporte público, y al Defensor del Pueblo de la Nación, por si estima conveniente iniciar alguna acción ya para obligar al Estado a tomar alguna medida concreta o a controlar dentro de sus atribuciones qué es lo que se hace en todo sentido. Y la difusión de esto permite que todos los ciudadanos y las ciudadanas prestemos atención a esto, tomemos conciencia que este es un problema de todos, exijamos a nuestras autoridades, incluyendo a los jueces también y a todos los funcionarios públicos, que tomen cada uno en su ámbito de competencia todas las medidas necesarias para que este flagelo, que es tremendo cuando uno ve las cifras, deje de suceder. Evidentemente, más allá de esto, esperará usted tener una contestación al respecto de este exhorto, si bien no es una condición obligatoria sine qua non, pero sí, debería la Agencia de Seguridad Vial y las agencias, en este caso de la jurisdicción del accidente o cualquiera sea, tratar de esgrimir o mostrar pruebas de que sí están actuando con pericia. Sí, acá hay que distinguir. Yo he fijado a la Agencia Nacional de Seguridad Vial un plazo de 3 meses para que responde a este exhorto, ajá, diciéndome si se han tomado algunas medidas o no, y en su caso cuáles se han tomado. Ese plazo que le he fijado para darme una respuesta sí es de cumplimiento obligatorio, salvo que la Agencia de Seguridad Vial considere que yo no tenía atribuciones para exigirle ese informe, que yo considero que sí, como tenemos competencia para exigirle informe a cualquier autoridad nacional o provincial, los jueces seamos nacionales o provinciales, pero si consiente esta decisión tiene los 3 meses para informarme. Si no cumple con ese informe está desobedeciendo un orden judicial. O sea que yo puedo exigir el cumplimiento si queda firme la decisión en ese aspecto para que me informen. Lo que no puedo es exigirle el cumplimiento de algún plan, lo que yo propongo, lo que yo sugiero, lo que yo advierto en realidad es que no hay un plan integral, articulado y coordinado en todo el territorio nacional, entre todos los organismos competentes, que sea efectivo. Seguramente hay planes. Me consta que en Córdoba desde el año 98 hay fijado por el gobierno provincial una política de estado de seguridad que ha reducido en gran medida... Debe ser del advenimiento de la policía caminera. Y más o menos por esa época, pero se han reducido, las estadísticas indicaban más de 600 muertes por año antes que se tome esta política, y en el último año, en 2015, se redujeron a poco más de 400. Todavía falta mucho, claro, pero quiere decir que se pueden reducir. Y seguramente hay otros planes en distintas provincias, a nivel nacional seguramente que el organismo, uno ve cada tanto algún mensaje, incluso de organizaciones civiles, llamando la atención sobre esto. Pero no hay un plan integral, no hay una política de Estado integral efectiva. Claro. De última, si está el plan, no es está efectivo, cumpliendo con la efectividad y uno dice, bueno, pero ¿por qué no se puede? Sí se puede. Yo comparo con Suecia, que es el país, nosotros estamos peor en el ranking mundial en esto. Somos el país que,
en proporción a los habitantes, tenemos más muertes en accidentes de tránsito del mundo. Suecia es la que está mejor. La diferencia entre Argentina y Suecia es que ellos tienen poco más de 3 por 1000 y nosotros tenemos más de 12 por 1000. Una locura. 4 veces más. Claro. Es decir, yo no digo que lleguemos a los niveles de Suecia. Propongámonos que en un plazo de 10 años lleguemos a 5 por 1000. Casi el doble de lo de Suecia. ¿Qué hizo Suecia para poder conseguirlo? Claro, y mucho tiene que ver con recursos, pero mucho en la aplicación correcta de los recursos y en una campaña y en un plan persistente, controlado, con objetivos, con plazos, con responsables. Bueno, fijémonos, en el plazo de 2 años tenemos que reducir de, pongamos la estadística, de 5.000 a 4.000 las muertes. Bueno, si al cabo de los 2 años no se redujo, veamos qué pasó. Y cambiemos hasta que logremos, porque digo, hay pruebas a nivel internacional que se puede. Bueno, la verdad que es un fallo que seguramente trae connotación ejemplar. Ha sido publicado por los medios especializados, judiciales. ¿Qué otra cuestión entiende usted que tiene como apartado especial esta situación, o qué le gustaría que ocurra a través de esto? Sin duda el Defensor del Pueblo de la Nación creo que tiene que nombrarse todavía, porque entiendo que es un puesto que está vacante. Hay quienes están haciendo las veces, que pueden actuar lo mismo, pero sería bueno que alguien tome la posta, porque usted hizo hasta donde le compete la ley y de acuerdo al disparador de una causa que es una de tantas de las que se ventilan bueno, de hecho, si hay 7.000 muertes por accidente de tránsito, uno tiene que entender de que hay 7.000 personas damnificadas que, a no ser causas de accidentes múltiples, prácticamente se haría la misma cantidad de causas, con todo lo que eso conlleva, peritajes, el dinero que significa. Todo eso, lo importante es las vidas humanas, más allá del gasto económico. ¿Quién sería para usted el primero que tiene que tomar la posta? Seguramente el Defensor del Pueblo de la Nación, que es el primero que le corrió vista a usted. No, en primer lugar, yo creo que tenemos que, para dimensionar la gravedad del hecho, tenemos que agregar a las muertes los lesionados. Claro. Yo de accidente de tránsito en la ciudad, donde hay lesionados, es la mayoría de las causas que tengo que resolver. Entonces, el nivel de costo social que estamos pagando, porque esa persona lesionada implica para él o ella una discapacidad y un daño enorme en su vida. Para el hospital que lo tuvo que atender, gastos enormes. Para la policía que tuvo que actuar, para la justicia. Y todo ese costo lo pagamos como sociedad y se puede evitar. Esos recursos, ahorrémoslo en la siniestralidad y asignémoslo a prevención. Seguramente va a sobrar mucho dinero. Digo en cuanto a dinero, y coincido contigo que lo más importante son las vidas humanas, que son irrecuperables. Yo creo que quien puede coordinar, insisto, estas medidas a nivel nacional, y yo confío en esto, por eso esta medida exhortativa, porque yo creo que la sociedad la construimos entre todos. Claro. No son iguales las responsabilidades, yo considero que los jueces tenemos más responsabilidad por la función que cumplimos y por eso también tenemos más llegada y esto se difunde y demás. De la misma manera pasa con las autoridades nacionales, provinciales y municipales. Yo confío en nuestras autoridades y yo confío que cuando uno advierte una situación respetuosamente, sin invadir competencias ajenas, diciéndole yo acá no estoy excediéndome en mis atribuciones como juez, sino estoy poniendo en relevancia un hecho para que ustedes tomen las medidas que le competen a ustedes conforme a las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado Nacional, las autoridades van a tomar nota y van a actuar en consecuencia. En realidad esto se habla así en quienes están proponiendo, llevando adelante los exhortos, estos mandatos exhortativos, es lo que se llama la justicia dialógica, la justicia que dialoga con los otros poderes, que no se pelea, claro, que no quiere tener siempre la razón y estar ordenando. No, simplemente en este caso estoy colaborando con los otros poderes diciéndole a ellos y a la sociedad, digo, esto también puede servir para que la sociedad entienda que hay que asignar recursos a la seguridad vial. Efectivamente. ¿No es cierto? O sea, que tiene otro efecto. Y para cerrar, digamos, sí. La intención mía es que en primer lugar tome intervención al primero que he dispuesto a exhortar, que es a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, quien tiene competencia específica, porque tiene los organismos técnicos y los recursos para tomar las medidas a nivel nacional y coordinar a los otros organismos. Después he dispuesto a oficiar al Ministerio de Transporte de la Nación, de quien depende esta agencia, para que tenga en cuenta que he dispuesto esto y también planifique y eventualmente presente los proyectos legislativos para que el Congreso también pueda tomar las medidas y que esto sea una política de Estado nacional, provincial y municipal. Y en última instancia al Defensor del Pueblo de la Nación, porque es quien tiene atribuciones, si lo considera
que corresponde de iniciar algún tipo de acción concreta en este sentido, para que ahí sí, si se considera que efectivamente el Estado Nacional está incumpliendo y con esto está generando violación a los derechos humanos, se le puede condenar ya en plazos concretos a presentar un plan que puede ser controlado por la justicia y si no se incurre en algún tipo de delito. Muchísimas gracias, doctor, por haber venido y habernos ilustrado todo esto y se haya tomado el tiempo. Al contrario, muchas gracias por permitirme informar a la audiencia todo esto, que insisto, parte de la efectividad que puede tener este tipo de fallos es que se difunda y que la sociedad tome conciencia y también reclame por sus derechos, porque son los derechos de todos nosotros los que están siendo vulnerados.